¿Cuánto te cuesta para venir a la iglesia? Tú dices, pastor, pues yo diezmo. No, aparte de tu tiempo, ¿cuánto te cuesta? Y la razón que le pregunto eso, porque ahorita como estamos con los padres, el promedio de las personas que están gastando para ir a un juego es arriba de $1,000 por persona. Ese es el promedio. Hay unos que pagan más porque depende del trato que quieran, en dónde quieren estar, en los boxes para que sea el VIP, amados, y la gente con gusto está comprando y recomprando los boletos. Me dieron una idea de cobrarles 1,000 y feria aquí, aunque sea en pesos. Pero imagínense, si no nos pesa esas cosas, que yo no tengo ningún problema, qué bueno que la gente tenga ese momento de diversión. Yo mismo tengo boletos de temporada que voy cada año. Esto me preguntaron si iba a comprar, no, yo no voy a pagar más de $1,000 por boleto. No, o sea, si alguien me lo quiere regalar, aquí estoy. Okay. Pero, ¿cuánto estás dispuesto a pagar tú por los padres? ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar por el Señor? La iglesia se compone de gente como tú y como yo, de comprometidas que estamos. Así de sencillo. Y vamos a hablar sobre la importancia de la iglesia, de lo que en verdad Dios quiere de nosotros. Yo les dije a ustedes la semana pasada, hablé de la iglesia universal, la iglesia global, mundial. Pero ahora voy a enfocarme a la iglesia local, porque es importante la iglesia local, a la iglesia que perteneces. Mire lo que dice Mateo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Jesús, es de Cristo. Él es la piedra angular, Él es el fundador de la iglesia. La iglesia no es tuya ni mía, somos parte de la iglesia, pero claro, es de la iglesia que pastorea el pastor Ledesma, sí, lo pueden decir así, pero no es mi iglesia. Ha habido gente en esta iglesia que se va y dice, no, y si me voy, a ver qué pasa con el ministerio. No, va a seguir porque antes de que tú llegaras ya había ese ministerio. O sea, entendamos que es la iglesia de Cristo. Dice, y las puertas del infierno, dice aquí, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Y luego le dice a Pedro, como amados, no porque Pedro tiene las llaves del cielo, simplemente porque era uno de los apóstoles, pero mire lo que dice, y a ti te daré, o hablándole a la iglesia, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, todo lo que prohíbas en la tierra. Por ejemplo, si en momentos y usted anda en la autoridad de la palabra, en la autoridad de Cristo, y si usted reprende al diablo en la tierra, el cielo lo va a escuchar, por la autoridad que tiene. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado, permitido en el cielo. O sea, la iglesia, o en la iglesia, está la autoridad de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Y tenemos que entender ese principio. Ahora, la semana pasada, cuando hablé de la primera parte de esto, les dije que el propósito de esta lección es para ayudar al creyente de que comprenda la importancia de la iglesia con relación al propósito de Dios. Si Dios va a cumplir su propósito en este mundo, va a ser a través de la iglesia. No a través de cierto ministerio en particular. No, Dios usa todos esos ministerios, pero es a través de su iglesia que Dios lo va a hacer. Dice el propósito de Dios. Y para que vea el creyente de cómo Dios usa la iglesia como un vehículo para que logre su propósito y para que aprecie la restauración que Dios está llevando a cabo. Si nosotros vamos a ofrecer la esperanza a este mundo que necesita de esperanza, va a ser a través de la iglesia. Yo la semana pasada hablé de dos preguntas y voy a más contestar esa pregunta: ¿qué es una iglesia? Y no voy a entrar en materia. Lo único que yo les dije que la iglesia es una asamblea, una reunión. La iglesia no es un edificio, se los dije, pero la iglesia sí necesita del edificio. También les dije la pregunta: ¿por qué era importante tener un entendimiento de la iglesia universal? La importancia de ser un solo cuerpo con las iglesias que se juntan en todas partes del mundo. Somos parte de esa iglesia. Pero hoy quiero tocar las últimas preguntas y la pregunta número 3 es esta: ¿por qué es importante ahora tener un entendimiento de la iglesia local?
Ahora, ¿por qué es importante? Voy a hablar ahora de una iglesia local. La iglesia local es Cristo Jesús, claro que sí, pero es centro familiar. Esta iglesia local aquí de nosotros es Cristo Jesús, claro, Él es la cabeza, pero, amados, se refiere a un nombre, es centro familiar cristiano. Esa es la iglesia local. Es vital, es importante que nosotros como seres humanos no exaltemos a la iglesia universal sobre la iglesia local en nuestra vida práctica. Porque hay gente que no quiere pertenecer a una iglesia local y dice, es que yo soy parte de la iglesia de Cristo. Cuando le digan eso, mándalos a bañar, hermano. La verdad, digo, porque están contradiciendo toda la palabra. ¿Cómo vas a pertenecer a algo universal si no quieres hacer algo local? Y cuando la persona exalta más, reconoce más la iglesia universal, que sí existe, ya te dije que sí existe, pero lo que importa más en cada persona es la iglesia local. En la primera iglesia que pastoreé tenía una persona que andaba iglesia por iglesia y nunca estaba en paz hasta que se murió su esposo. Y después vino conmigo y me dijo, pastor, es que mi esposo se murió y quiero hacer el funeral. Y le dije, bueno, ¿y dónde las iglesias donde va? Pues nadie lo quiere hacer. Pues yo tampoco, hermana, porque yo no sé dónde ande. Es que piensan que nunca van a usar la iglesia. ¿Estamos bien? Hasta de muertos le van a usar. Y si pertenece, y esa persona me lo había dicho, que ella pertenece a la Iglesia Universal de Cristo. Bueno, entonces dile a Cristo que lo oficie. Y no que uno sea grosero, es que, ¿cómo le vas a enseñar a la gente? Pues en su vida práctica. Entendamos eso, amado, de que tú no puedes decir, pertenezco a la otra. Ahí le va, te lo voy a poner. Voy a ir esta noche al Dennis, pero voy a ir a pagar al McDonald's. O voy a ir, no. Tú a la iglesia que vas, es la iglesia que tienes que identificarte. Y tenemos que entender ese principio. La razón que le digo esto, porque la palabra o la Biblia usa la palabra iglesia unas 114 veces. En el Nuevo Testamento, 114 veces. Amados, cuando usa la palabra iglesia. Pero en 96 veces o ocasiones de esas 114, claramente se hace referencia a la iglesia local. No a la iglesia universal. De las 114, 96 veces hace referencia a la iglesia local. O sea, da énfasis a la iglesia local, el pertenecer a la iglesia local. Debemos poner el énfasis en donde Dios Dios pone el énfasis en la iglesia local. Dios quiere que pertenezcas a un cuerpo local. Mire, todos aquí somos parte de la raza humana, pero somos individuos de esa raza. Tú no puedes decir que tú no perteneces a algo personal porque eres parte de toda la raza. Todos lo somos, yo lo entiendo, pero Abel Ledesma es Abel Ledesma. Y Abel Ledesma está aquí localmente en San Diego y Abel Ledesma no puede estar, pero sí soy parte de la raza humana. La iglesia universal está en todo el parte, pero tengo que tener una identidad propia que es la iglesia local. Ahora, hay varias razones del por qué Dios pone énfasis en la iglesia local. Es que, número uno, en la iglesia local es donde vamos a poner nuestro compromiso. Si tú no tienes una iglesia local, tú no vas a estar comprometido a algo o a una iglesia. Y para ti vas a ser de esos chapulines cristianos que brincan de un lugar para otro sin compromiso alguno. Así que es en la iglesia local donde vas a poner tu compromiso. Es, amado, en la iglesia local. Hay varios versículos que te quiero dar, pero voy a nomás, mire, amado, esto me encanta, de Mateo 18. Yo voy a leerle porque aquí hay una gran verdad. Y si tu hermano peca, habla de la iglesia local, de la familia local, ahorita voy a explicar todo eso. Ve y repréndelo a solas, no por Facebook. ¿Estamos bien? A solas. ¿Ok? Ve, habla con él. Ármate de valor en el nombre de Jesús. Y no dice, ve con el pastor. No. Si no te escucha, ya bien con uno, agarra testigos. Pero dice, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos testigos. No dice chismosos, dice testigos. Gente de bien, gente de testimonio. Okay, llévatelo. Para que
toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, entonces dilo a quién. Ese es el compromiso. Iglesia, cuídense de este morro. ¿Okay? Porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si te deja, te va a devorar. Entonces, ¿por qué? Porque no está escuchando. Ahora, y si también rehúsa escuchar a la iglesia es la máxima autoridad. Fíjense lo que está diciendo aquí. Si rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil o el recaudador de impuestos. O sea, una persona que necesita del amor de Cristo desesperadamente, es una persona confundida, y tenlo de esa manera. Esa persona tiene que arrepentirse. Pero mire, me gusta como pone el 18. Si en verdad os digo, todo lo que ates en la tierra, en los versículos que acabamos de leer ahorita de Mateo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, yo quiero decirles algo. La autoridad está en la iglesia. Tu compromiso debe de estar donde está la autoridad. Tú tienes autoridad cuando tienes un compromiso con la iglesia local. Eso es importante. Esto es importante, de pertenecer a esa iglesia. Amados, porque es en la iglesia local donde tú y yo ponemos nuestro compromiso para crecer, para que sigamos adelante en el nombre del Señor. Ahora, dice aquí este versículo que si nosotros nos ponemos de acuerdo, si la iglesia se pone de acuerdo, hermanos, podemos pedir lo que sea. Por eso cuando vienen hermanos, ore por mí o me van a operar, estamos orando. ¿Por qué? Porque nos ponemos de acuerdo en la iglesia. Pero mire lo que dice también el versículo 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy. O sea, no quiere decir que sea una asistencia de 3 y que Dios no aprueba más de 3. No. Se necesita más de uno para estar de acuerdo. Porque una sola persona, ¿con quién va a estar de acuerdo? Más con él. Y a veces está en desacuerdo, ¿no? Cuando se mira al espejo. ¿Okay? Pero cuando hay testigos, cuando hay más, la iglesia por eso te sirve, que estemos caminando en acuerdo. Es en la iglesia, número 2, es en la iglesia local, donde vamos a encontrar las dinámicas para que lleguemos a la madurez. La iglesia te va a ofrecer herramientas para crecer. Y si algo tiene esta iglesia, son ministerios que te ayudan a crecer. Son ministerios que te ayudan a desarrollarte. Amado, tú si crees que vas a madurar con un sermón del pastor, no. En la semana es tu trabajo de madurez. En la semana, en lo que aprendes, en grupos familiares, en los ministerios que estás involucrado, con mujeres, con los niños, con los jóvenes, lo que estás haciendo en la semana, simplemente lo que vienes a hacer ahorita es como un coaching, vienes a recibir la palabra, una frescura para seguir adelante en tu madurez. Pero depende de lo que usted haga y su compromiso. La iglesia es la fuente, donde recibes la dinámica para que madures. Por eso dice la Biblia que Él dio a algunos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego dice, a fin de capacitar, dice. A fin de capacitar ¿a quiénes? A los santos. Los ministerios de la iglesia son para capacitar, hacer madurar. Y luego dice el 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y luego me encanta, dice el 14, para que ya no seáis que niños. Hable de una que tienes que crecer. Porque yo conozco muchos cristianos que no quieren crecer, les cuesta el crecimiento de la palabra. Que por cierto ya va a regresar el devocional empezando en diciembre, pero en noviembre ya los vamos a vender. Un devocional de $5, no sé cuánto va a valer, pero son 3 meses. Para que en 5 o 10 minutos tú tengas una lectura en tu palabra, puedas leer tu palabra antes de salir a trabajar o en la noche, repasar ese tema y va a estar todo personalizado por fechas. Amado, y va a estar en inglés y en español. Y quiero ver si lo hago en Japón. ¿Para qué? Nada más uno para mí, porque me gusta el sushi. Okay. Pero lo que queremos es darte las herramientas para que tú sigas creciendo en el Señor. Así que es en la iglesia local, número 3, donde nuestros ministerios y funciones se van a realizar. Es en la iglesia local donde, amados, tú puedes ejercitar tu ministerio. Ahora, supongamos que Dios te dio un ministerio de salir fuera de la iglesia. Yo lo entiendo, lo respaldo y yo tengo ministerios así. Pero aún ese ministerio tiene que tener una iglesia local. Una iglesia local. A nosotros nos hablan cada mes cantantes, amados, que quieren venir a cantar. Predicadores que quieren venir a predicar. Amados, ¿y por qué? Porque pues, son evangelistas, pero yo no ando haciendo campañas. Son cantantes, la iglesia, mire, ahí le va, voy a serle sincero. La iglesia no necesita cantantes de afuera porque aquí tiene muchos.
Aquí tiene muchos. Yo les digo a estos cantantes, y menos cuando no tienen iglesia, ustedes son los que necesitan la iglesia, no la iglesia a ustedes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos talentos. Aquí hay gente que puede cantar. Es que me falta agua, hermano, ¿no? Porque sé cantar. Okay. El problema de que hay muchos ministerios que no quieren estar sujetos a una iglesia. Y hay muchos, inclusive cuando yo me doy cuenta de un ministerio que quiere venir y no tienen iglesia, los toreo, pásale. Porque sabrá Dios qué me van a hacer. ¿Qué me van a hacer? Pero, amado, cuando tú estás bajo una iglesia y tienes un ministerio por fuera de evangelista o de maestro, de misionero, qué bueno, pero tienes una iglesia local. Tienes una iglesia. Ahora, cada uno de ustedes está aquí en esta iglesia y puede ofrecer sus ministerios. Romanos lo dice claramente en el capítulo 2, que todos nosotros tenemos, amados, la gracia de los ministerios. Y me encanta, voy a irme, amados, al versículo 6. Dice, pero teniendo dones que difieren. La iglesia tiene muchos dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada. O sea que la iglesia no tiene un don en particular, tiene muchos dones porque se compone de mucha gente. Pero la gracia que Dios te dio, amado, en ese don o talento que tienes para desempeñarlo, amados, tú tienes que usarlo, dice. Si es el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si es el de servicio, en servir. Si el enseñar, en la enseñanza. El que exhorta, o sea que anda estimulando a la gente, visitar a los enfermos, a los caídos, amado, que en la exhortación, el que da, que lo haga con liberalidad, el que dirige, porque también eso es un don, amado, con diligencia, y el que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Hay muchas riquezas en esta iglesia, amado, y yo voy a decirle, entre más crece la iglesia, más necesitamos de usted. Más necesitamos. Es una gran mentira que dice es que la iglesia pequeña necesita más ayuda que la iglesia grande. No, 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 no. No, 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 no. Yo le puedo comprobar que no es cierto. La iglesia grande necesita más ayuda que una iglesia pequeña. Porque mucha gente piensa que porque hay mucha gente todos ayudan. No. Que todos dan. No, no, no. No, no. Si eso fuera cierto, si yo me hubiera ido a los Juegos de los Padres, podía pagar todo eso. Y me llevo a todos ustedes. Pero pues no. ¿Por qué? Porque en una iglesia son más los que van arriba en la carreta que los que van empujando y trabajando para empujar esa carreta. Por eso es importante la iglesia local, porque ahí van a estar desarrollados tus ministerios. Yo he visto a muchos de ustedes crecer en sus ministerios, desarrollarse en su ministerio, desempeñarse en su ministerio y hasta sorprenden. Bueno, digo, mira, este hermano ni sabíamos que... ¿Pero por qué? Porque, además, no le dábamos la oportunidad y una vez que la tienen, pues ya quién los para. Ya quién nos para. Son buenos maestros, son buenos líderes, enseñan, cantan lo que Dios les está usando. Número 4, es en la iglesia local donde vamos a encontrar protección en la decepción. Cubrirnos unos a otros, orar los unos. Me gocé ahorita que llegué temprano, estuve hablando con algunos de ustedes, dándome testimonio de el Señor me sanó, o el Señor obró, o el Señor esto, y algunos me dieron hasta noticias, ya fui con el doctor, no me dieron buenas noticias, pero ya tengo un motivo para seguir orando, y se lo dije, vamos a seguir orando por ti. ¿Por qué? Porque es en la iglesia que oramos los unos por los otros. Ahora, no está por demás que ustedes vean ahí el Salmo 91, que la iglesia lo cumple muy bien. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo ¿qué? Pero tenemos que estar bajo ese líder del Altísimo que es la iglesia. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Y luego dice, porque Él te libra del lazo del cazador y de la peste mortal. ¿Pero cuándo? Cuando estás bajo la sombra de la voluntad de Dios. Y la iglesia es parte de eso. Amado, este salmo es precioso para poder practicarlo cada día en la iglesia. Ahora, te voy a llevar a la pregunta número 4. ¿Cuáles son algunos de los nombres y títulos que han sido dados a la iglesia? Bueno, hay muchos, pero voy a nombrar simplemente 9 de ellos. No voy a leerte todos los versículos, más voy a agarrar algunos versículos para que veas cómo la iglesia tiene una variedad de nombres y que como la Biblia ya lo tenía registrado. Por ejemplo, la iglesia era reconocida antes como el Israel de Dios. El Israel de Dios. Dios había escogido a un pueblo Israel, pero cuando entró la iglesia se le llamó el Israel de Dios. Y mire lo que dice Gálatas, a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel. Y estaba Pablo hablándole a la iglesia. El Israel de Dios.
Somos el nuevo remanente que Dios a través de la gracia y de Cristo Jesús empezó a levantar. Pero también la iglesia es reconocida como columna y sostén de la verdad, como la columna y sostén. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole lo siguiente, dice, pero en caso en que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén ¿de qué? Que es la iglesia del Dios vivo. ¿Qué es la iglesia? Columna y sostén. O sea, para que tú estés firme, tú tienes que pertenecer a una iglesia. Yo me fijo que la gente conflictiva, la gente, amado inmadura, la gente inestable son la gente que no tiene una iglesia o se cambia cada rato de iglesia. Dice, la iglesia te ofrece una columna, una estabilidad, un sostén. Por eso tenemos que pertenecer a una iglesia, porque a la iglesia se le llama columna, se le llama sostén de la verdad, predicamos la verdad. Número 3, también se le reconoce como el templo de Dios, porque dice Efesios, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo. Para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Se nos llama el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. La iglesia tiene ese nombre. Número 4, la casa de Dios. Cuando dicen vamos a la casa de Dios, estamos hablando, refiriéndonos a la iglesia. Vamos a ir a adorar juntos. Mire lo que dice, amados, en primera de Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, para que sepas cómo debes conducirte, cómo conducirse uno en dónde. ¿En dónde? Se refiere a la iglesia. De cómo conducirte en la casa de Dios. O sea, en la iglesia, porque ahí más tarde lo dice que es la iglesia de Dios. La casa de Dios es la iglesia y que representa la verdad y el sostén, dice el columna y sostén de la verdad. Esa es la iglesia. Por eso, amados, nos conviene tener una iglesia, proteger la iglesia, cuidar la iglesia, porque de ahí recibimos nosotros lo que tú y yo necesitamos de parte de nuestro Dios. También a la iglesia se le reconoce por nombre la familia de Dios. Número 5, la familia de Dios. Efesios 3 lo dice claramente, mire cómo lo pone Efesios 3. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de quien recibe nombre toda ¿qué? Toda familia, en el cielo y en ¿dónde? La iglesia se reconoce como la familia de Dios. Así que, si a ti te da vergüenza pertenecer a la iglesia, te estás avergonzando de la familia. Yo sé que hay hermanos en tu familia natural que unos están más fedicos que otros. Pero son familias, ni modo, los amas. Está feo el hombre, pero tiene su gracia. ¿Okay? Es parte, es vigente. Bueno, también la iglesia, somos familia. Y amados, y en la familia, yo vengo de una familia de 2 hermanos, 4 primos. ¿Usted cree que siempre estábamos de acuerdo en todo? No, pero éramos familia. Ahí estábamos. Ya de rato se nos pasaba el coraje, el enojo y seguíamos jugando otra vez. ¿Pero por qué? Porque éramos familia. Bueno, la iglesia es una familia. Porque todos hemos sido lavados y redimidos con la misma sangre, la sangre de Cristo Jesús. La iglesia. También, número 6, la iglesia se le reconoce como la familia de la fe. La familia de la fe. Dice Pablo en Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de ¿qué? Habla de la iglesia. A la familia de la fe. O sea que ¿quién es la familia de la fe? Tú y yo. Porque hemos creído en Cristo Jesús. Recuerda los lineamientos que le di de todas las iglesias universales que están en el mundo, con que tengan la fe en Cristo, que creen en Dios, que crean todos esos nombramientos que les di. Bueno, esa es la familia de la fe. Y la familia de la fe, si te llevas bien con ellos, siempre te van a invitar a un café. Así que buena rima, Tacho. ¿Okay? Por eso es muy importante que tú pertenezcas a la familia de la fe. Porque nos ayudamos. Mire, estaba estudiando sobre los 4 amigos que trajeron al paralítico. Si eran familia o amigos o personas desconocidas, lo que sí hicieron que todos ellos unieron su fe. Tanto el paralítico como esos 4. Y fueron a Jesús donde había, ahora sí, un gentío de gente. Y no podían entrar.
Y alguien, pues mira, yo creo que Dios lo puede sanar, pero ¿cómo le podemos hacer? Ay, vamos a subirnos al techo, hagamos un hoyo. La casa no era de ellos. Imagínense. Ahora, de ahí salió la historia de Santa Claus por chimenea. O sea, todo está bíblico, hermanos, ya se los dije. Hacen un agujero, pero fue la fe de los 4 y aquel que quería ser sano. Porque si aquel que estaba siendo llevado en esa, por sus 4 amigos o familia, no hubiera tenido fe, no, así déjeme, si no me muero, me van a matar ustedes al tirarme del techo. No, él se dejó, le creyó, vio la fe de ellos, unió su fe. Por eso la familia de la fe es importante, porque cuando tú llegas y estás con el pico caído, llega alguien y te abraza y te da una palabra de aliento, una palabra, amado, de fe, un abrazo, y tú sigues adelante, yo voy a seguir orando. Está inyectando valor a tu fe. Le está inyectando, porque para eso es la familia de nuestro Señor Jesús. Es importante, amado, entender que la familia de la fe también es la iglesia. Y luego también se reconoce como el cuerpo de Cristo. La iglesia se le reconoce como el cuerpo de Cristo. Inclusive la Biblia nos habla claramente en Efesios, pero amados, aquí después de que habla de toda la potestad que Jesús tuvo al resucitar de los muertos y que se sentó a la diestra de los lugares celestiales, muy por encima de todo potestad y autoridad, dice el versículo 21, y poder y dominio, y que de todo nombre se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él se le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, dice, a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que si tú me dices que tú no necesitas venir a la iglesia para pertenecer al cuerpo, simplemente lo único que yo te puedo decir que es pura rebeldía de tu causa. ¿Cuántos hoy decidieron venirse y le dijeron a la mano, te me quedas? Te portaste mal, mano, ahora. Te vas a quedar. Tú no vas a ir a la iglesia. ¿Qué haría si usted dejara una parte de su cuerpo? Usted no funcionaría correctamente. ¿Qué nos hace pensar que cuando el cuerpo protesta de esa manera, el cuerpo de Cristo, la iglesia, que vamos a funcionar? Por eso tenemos que entender que la parte importante de la cabeza, que es Cristo, amado, es el cuerpo. La cabeza tiene que tener un cuerpo. Tú eres parte de ese cuerpo y tenemos que funcionar como tal, ese cuerpo. El número 8, la iglesia tiene por nombre el ejército de Dios. Efesios, y voy a entrar ya en el devocional sobre esto, nos dice que nosotros nos vistamos de toda la armadura. Nos compara con, y me imagino que Pablo estaba escribiendo y dijo, ¿cómo comparo a la iglesia? Y como Pablo dice la Biblia que lo tenían amarrado cada 4 horas, que le cambiaban un soldado. Así que creo que se puso a ver el soldado y dice, así debe estar esta iglesia. El creyente así debe vestirse de la armadura. Y la iglesia es un ejército, somos un ejército. Que, amados, por eso estamos peleando contra el diablo, para que no se arrebate las almas, para que no arrebate a tu familia, para que no arrebate a tu matrimonio. Hay muchas maneras de cómo pelear, pero hay que saber pelear. La iglesia es un ejército. Y número 9, la iglesia es la novia de Cristo. ¿Sabía usted que en el cielo, cuando Cristo venga, se está preparando un banquete de las bodas del Cordero? ¿Quién cree que es la novia? Tú y yo. Inclusive el último versículo de Apocalipsis, el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas. Habla a la iglesia. ¿Por qué? Porque, amados, tú y yo somos la novia. Cristo es el novio. Tú y yo como la iglesia somos la novia y Él va a festejar. Él va a festejar. Así que por eso tenemos que entender ese cuadro en nuestras vidas. Ahora, voy a tratar la última pregunta. La última pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia que Cristo está edificando hoy? La iglesia que Cristo va a edificar o va a tomar, que la iglesia de Cristo, Jesús va a tomar en sí la naturaleza de su hacedor y su edificador. Y en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar a una iglesia derrotada,
Tampoco vamos a encontrar a una iglesia fracasada. La iglesia de Cristo es una iglesia fuerte y gloriosa. Ahora, si no me crees, vete. ¿Cómo termina la iglesia? Vete al final de la historia. La iglesia es redimida, la iglesia se va al cielo. O sea, está hablando de ti, está hablando de mí una vez que caminemos. Pero recuerden que tenemos que pertenecer al cuerpo de la iglesia de Cristo. Es importante entender esto. Ahora, voy a darte, amado, la naturaleza de la iglesia que Jesús está edificando hoy. Número uno, será o es una iglesia santa, una iglesia purificada, una iglesia en santidad. La Biblia me dice que sin santidad nadie verá a quién, al Señor. Y es a través de tu servicio a Dios, a través de la iglesia local, que tú te vas santificando, te vas limpiando. Mire lo que dice aquí Efesios 5:25. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres. Y eso ya lo hablé en el devocional. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué Cristo se dio por la iglesia? Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La iglesia que Cristo está edificando es una iglesia santa. Tú y yo no puedes, mire, en primer lugar, si tú y yo quieres, si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. O somos amigos de Dios, vamos a ser enemigos del mundo. Tú tienes que decidir, tú no puedes vivir doble estándar como iglesia. Tú no puedes decir, amados, como la India María, son ni de aquí ni de allá. No, o eres de aquí o eres de allá. ¿Por qué? Porque se tiene que ver en tu pureza, en tu entrega, en tu santificación de vida. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia será una iglesia santa. Número 2, será una iglesia unida. La unidad, Cristo oró por ella en el capítulo 17 de Juan. Cristo oró por esa unidad. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello, dice, yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, hablando de sus discípulos ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En otra palabra, aquí te incluyo a ti. Ya estabas en el cuadro, ya estabas en el corazón de Dios, como iglesia que eres. Y luego dice, aquí está el versículo, yo lo subrayé en mi Biblia, dice, para que todos ellos y los que han de creer, la iglesia, para que todos sean ¿qué? Uno. Habla de la unidad. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Y también ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, voy a decirles algo, iglesia. Le voy a decir esto muy claro. Mucha gente cree que el mundo va a saber y va a creer porque tú llevas un pescadito aquí, una cruz aquí colgando. O te pusiste un bumper sticker, honk if you love Jesus. O pusiste el sticker del CFC. El mundo no va a creer por eso. ¿Sabe cómo el mundo va a creer que eres un hijo de Dios? ¿Y cómo va a creer en Cristo Jesús? Cuando vea la unidad de la iglesia. Cuando vea que estamos unidos todos. El mundo no ha creído porque hay cristianos que no están unidos y van y hablan mal del... Cuando tú hablas mal de la iglesia local, estás hablando mal de la novia de Cristo. Estás hablando mal del cuerpo de Cristo. No importa quién sea, si es un solo líder, un pastor o líderes, y te vas disgustado y estás hablando mal, tú estás hablando mal del cuerpo de Cristo. Un ejemplo. Ramiro, ¿cómo crees tú que se sentiría Sonia si hablo mal de ti? Mal. Yo creo que sí, mal, ¿verdad? Porque lo amas y tu amor cubre multitud de pecados, de defectos. Aunque yo se los vea. Pero a ella no le va a gustar. O que yo le diga a Ramiro, mira, Ramiro, no es contigo, es con tu wife. Y él va a decir, no, lo que quieras con ella, conmigo. ¿Sí, Ramiro? Porque si no, no hay cena. Sí. Lengua, no hay lengua con no palitos. Okay. El problema está de que muchas veces tú hablas de la iglesia. Inclusive, hermano, voy a decirles algo. Cuando hablas de esta iglesia y usted ha prestado oído, más quiero decirle algo. Le tengo noticias. Están hablando de usted. En su cara. ¿Estamos bien? Usted piensa que están hablando de mí. No. Están hablando de la iglesia. Tú eres la iglesia. Porque hay gente,
Y yo no tengo nada que ver, no, sí, todito tienes que ver. Que no quieras entender ese cuadro es que tú no quieres pertenecer a una iglesia local. Y la Biblia me dice que la iglesia debe unirse, no importa cómo esté trabajando. Porque no todos aquí somos perfectos, somos perdonados. Y ahí vamos. Todavía nos falta a muchos de nosotros algunas cosas, ¿no es cierto? Y a otros les falta mucho. Pero hay que ser paciente, porque así como fuéramos pacientes con uno, hay que ser paciente con el hermano. Inclusive, dice la Biblia, Pablo lo dijo, ser imitadores de mí, como yo lo soy, ¿de quién? Bueno, si tú te atreves a decir lo que Pablo, entonces tú tienes que portarte bien. Tú tienes que ser imitador de Cristo. Yo he tratado de invitar a unas personas que no vienen, inclusive ya están retirados. De ahí salió el sermón que voy a aplicar el domingo. La gracia que restaura, de gente que se ha retirado de la iglesia. Dice, estoy mejor sin iglesia que con iglesia. ¿De veras? Yo una vez les dije a uno de ellos, le dije, mira, de que vas a venir a la iglesia, vas a venir. Tarde que temprano, aunque sea muertito te van a traer, pero vas a venir. Inclusive esta semana de 3 funerales, de 3 muertos. 2 de ellos nos pidieron iglesias. Uno sí viene a esta iglesia, la mamá de Ángel. Y va a ser el otro martes a las 7 su funeral aquí. Aquí lo vamos a tener para los que quieren venir a apoyar a la familia. Y pero otros no vienen a la iglesia. Y los que no vienen a la iglesia son los que están exigiendo más. Hasta quería que yo les pusiera la cafetera. No, hombre. ¿Por qué te voy a poner la cafetera? Ni 10 más aquí, mano. Así que... ¿Pero por qué? Porque en el momento del dolor, ahora sí, ¿dónde estás, Diosito? ¿Y dónde estás, iglesia? La familia es importante, pero para eso tenemos que estar unidos, para poder ayudarnos mutuamente. Aquí dice algo de la unidad. Mire el 22, la última parte. Para que sean uno, habla de unidad, así como nosotros somos uno. Y luego dice la primera parte del 23, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados. ¿En qué? En unidad. La iglesia debe de unir. No vamos a estar de acuerdo. A mí me han dicho, pastor, ¿por qué gasta dinero en esta iglesia? Mire, mejor las iglesias que estamos debajo de un árbol ahí para la gloria del Señor. Bolas de codos que son. ¿Okay? Y yo le digo, ¿de veras quieres estar debajo de un árbol en tiempo de lluvia? Porque una vez yo mostré una iglesia que estaba empezando debajo de un árbol. Esa iglesia ya no está debajo de un árbol. No les gustaba estar debajo, no les quedaba otra. Pero para llegar a estar donde estaban, tuvieron que trabajarle, ponerle techo al árbol, tumbar ese árbol para usar la madera. El problema está de que pensamos, no, es que Dios no se fija en la... No, Dios se fija en tu corazón, pero si tu corazón no está para bendecir la iglesia, Dios dice, no, hombre, este no me va a cuidar a mi cuerpo, en la iglesia. Por eso es importante lo que hacemos. Y no siempre vamos a estar en acuerdo de todo lo que hacemos como iglesia. Yo siempre, mire, yo se los voy a poner así. Yo no soy un pastor muy complicado, pero quiero que lo oigan de mí. Si tú tomas decisiones a favor de tu ministerio, de tu iglesia, yo te tengo que respetar. Nomás respeta mis decisiones que yo tome a favor tuya. ¿Sí me explico? Porque yo como pastor tengo que cuidar esta iglesia. Así que si tú tomas decisiones, bueno, yo tomo decisiones a base de tus decisiones. Así de sencillo. El problema está de que mucha gente en la iglesia quiere tomar decisiones, pero no quieren oír las decisiones de uno como líder. Están muy serios, hermanos. Ya son las 8:12. Vámonos al siguiente punto, el 3. Será una iglesia victoriosa. Una iglesia que dice aquí, que ya les leí este versículo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mire lo que me dice Romano, me encanta, dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. El Dios de paz. La iglesia es victoriosa porque aplastará el Dios de paz debajo de nuestros pies. ¿De cuáles pies? Los pies de la iglesia.
Los pies de la iglesia. Dios es nuestro guerrero, Él es nuestro general o nuestro capitán, pero Él es el que aplatará a Satanás debajo de nuestros pies. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia. Así que la iglesia es victoriosa y seguirá siendo victoriosa. Y por último, será una iglesia que llegará a la medida de la plenitud de Cristo. Será una iglesia que llegará a la medida de la plenitud de Cristo, a la estatura. El versículo 12, la última parte, dice que a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la primera parte del 13 dice, hasta que todos en la iglesia lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de ¿quién? De Dios. Ahora, por las muchas experiencias negativas que muchos cristianos han tenido, muchos han borrado de sus vidas la vida de la iglesia. Escuche bien, entiendo que tal vez una iglesia te lastimó, un líder te lastimó, gente cristiana te decepcionó. Pero por esa experiencia negativa que muchas personas han tenido, ellos han borrado de sus vidas la vida de la iglesia. Pero desde el principio, este no era el diseño de Dios para su iglesia. Ese no era el diseño. El desafío para el pueblo de Dios es agarrarse de la visión de lo que la iglesia puede llegar a ser y lograr según el propósito de Dios, y luego invertir todas sus energías y fe para ver hecha una visión que se lleve a cumplir. En otras palabras, vas a encontrar defectos en la iglesia. Te vamos a decepcionar en muchas ocasiones, y perdónanos, mis amados. Inclusive te vamos a decepcionar, eso es una garantía, pero también vas a decepcionar. Pero yo no estoy aquí para ver tus defectos, tú no estás aquí para ver mis defectos. Aquí hay una visión más grande, es la visión del reino. ¿Para qué nos tiene Dios aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos en? Con nuestras imperfecciones, fíjese, nuestro Dios decide usarnos. Si no me cree, vaya ahorita más tarde con los niños, ahí va a haber más de 100 niños que con ansias vienen a Awana y no quieren fallar porque vienen presumiendo sus chalequitos, su librito y todo, porque van a aprender la palabra del Señor. Algo estamos haciendo bien como iglesia, pero vamos a tener defectos. Y que no sea una mala experiencia la que haga que te retire de la casa de Dios, de la iglesia, porque, amados, te lo digo de una vez, tú necesitas la iglesia. Dios no se equivoca cuando estableció la iglesia, tú la necesitas. Y porque la necesitamos, tenemos que cuidar de esta iglesia y voluntariamente servir a Dios a través de ella con un corazón dispuesto y alegre, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Aprendió algo? Póngase de pie. Claro que sí, den un aplauso al Señor. Y quiero que le diga a su hermano lo siguiente: tú eres mi familia. Yo te amo. Dile, y quiero ser correspondido. Que me ames. Y por última diga, y no te hagas el indio. Ora por mí. Porque somos la iglesia. Amén. Somos la iglesia de Cristo Jesús. ¿Están listos, Ramiro? Grupo de alabanza. Ustedes son la iglesia y son preciosos, cantan hermosos, son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga.